Andrea Vesalio, en Paracelso, el gran alquimista. Sentaron las bases para la medicina, la anatomía y la farmacología. Pero ¿puede usted pensar, por ejemplo, en Hipatia de Alejandría, en Giordano Bruno, en Galileo? Que sentaron las bases de la astronomía gracias a la observación de los planetas y que no les importó incluso la propia Inquisición de su época. Cada vez que me dicen que la alquimia es una pseudociencia, yo no debo de pensar en todo lo que esto le permitió a la química, la medicina, a los árabes y a los orientales para llegar al conocimiento actual que tienen. Sus milenarios conocimientos permitieron un avance y tal vez hoy en día la ciencia nos permita esclarecer la verdad que hace unos años creíamos que era simple magia, trucos baratos, obra de los dioses. Nadie lo sabe, pero es importante que usted no eche en saco roto ninguno de los dos puntos. Aquí se le están dando datos. Entonces, hablando de estos temas de las drogas, hablemos de las adicciones como tal. Sergio, ¿cómo define la ciencia una adicción? Bueno, pues una adicción como tal es una dependencia que se adquiere pues a cierto estímulo, ¿sí? Ya que no solo existen las adicciones a sustancias químicas, ya sean naturales o sintéticas, sino, por ejemplo, existe algo que se llama autoestimulación craneal, que es pues cierto estímulo que se genera pues cuando nosotros hacemos algo que nos satisface, ya sea digamos las apuestas o la pornografía. Se puede generar adicciones a estos comportamientos. Y netamente, ¿por qué se producen estas adicciones? Básicamente es que ocurre un cambio en la conformación de nuestro cerebro. Y a la larga, pues esto desencadena en todos los síntomas que presenta una adicción. ¿Cuáles serían estos síntomas? Bueno, pues depende ya si estamos hablando de una adicción a una sustancia química o ya una adicción de otro tipo. En las sustancias químicas ocurre algo peculiar que se conoce como el síndrome de abstinencia, ¿sí? Cuando se separa a la persona de dicho estímulo, o sea, de dicha sustancia que le produce el placer, por así decirlo, se generan cambios de actitud, agresividad, náuseas. Todo esto depende también ya, pues, de cuánto tiempo lleve la persona con dicha adicción, ¿sí? De qué tan cambiado está el cerebro. Y también acá depende de la sustancia, ya que pues hay sustancias que son peor degenerativas que otras. Degenerativas en el sentido pues de invadir directamente el cuerpo a nivel biológico, o también hablamos de una degeneración a nivel psicológico. Claro, pues acá como ya estamos hablando netamente de que están ocurriendo cambios en la conformación de nuestro cerebro, se afectan neuronas, se afectan todos estos mecanismos que regulan nuestro comportamiento, por así decirlo. Entonces no es simplemente algo fisiológico, sino obviamente también es un cambio psicológico que nos está afectando. Entonces en este punto pues podemos ver cómo funcionan las adicciones en nuestro cerebro, ¿no? Y por eso vuelve y se le repite, aquí no se le está estimulando ni se está promoviendo el consumo de drogas, simplemente las estamos abordando desde un punto de vista científico y espiritual. Entonces es importante que siempre usted tenga esa claridad. Y que tal vez el día de mañana cuando sus amigos o su pareja le parezca un gran plan ir a hacer un tour de ayahuasca, una desintoxicación, un ritual de ayahuasca, usted sepa que se está exponiendo. Usted sepa cuál es su propósito y lo tenga claro. Porque como nos acaba de explicar Sergio, toda adicción genera un montón de cambios en su cuerpo, un montón de cambios a nivel psicológico y que en muchos casos son irrevertibles, ¿no? O existe la desintoxicación. Bueno, esto es algo que pues depende de qué sustancia estemos hablando. Sí, ya que es un proceso muy complicado. Por ejemplo, lo podemos observar en Estados Unidos con toda la crisis de los opioides que ha ocurrido. Lo podemos ver con otras sustancias como la cocaína. Es algo muy complejo. En la actualidad, pues, ciertos países han empezado a tratar esto ya más como una enfermedad de salud pública, ¿sí? No, o sea, no ven a las personas con adicciones como simples degenerados que van por ahí, sino son personas que tienen una enfermedad, por lo cual se debe pensar un tratamiento. Entonces existen varias
modalidades en las cuales se puede afrontar esto. Lo más importante pues es mantener a la persona en un entorno seguro, ¿sí? Que siga consumiendo pues la sustancia que le ocasiona esto, pero quizás que no se exponga a otros riesgos como un producto de mala calidad, las sustancias que son inyectables pues que sea una jeringa limpia. También existe un tratamiento farmacológico que busca reemplazar la sustancia que consume, que pues quizá, como dijimos, hay unas más degenerativas por otras que lo sean menos. Entonces, todo esto, si bien se puede tratar, ya el daño que se realizó en primera instancia está hecho, por lo cual no es solo lograr revertir la adicción en totalidad, sino que el paciente no recaiga. Entonces es la forma en la cual se trataría una adicción. Y a nivel espiritual yo le puedo decir que las grandes religiones o corrientes filosóficas que están a la derecha, podríamos decirlo en esta clasificación, o por el camino diestro, cuando hablan de espiritualidad y de complemento también se habla de la purificación de su cuerpo. Pero ahora llevémoslo a un punto más propio de nosotros, de nuestro podcast y del diario El Alquimista. Hablemos de la alquimia. La transmutación del espíritu se da a través de la pureza del cuerpo. Entonces tampoco es recomendable que usted caiga en una adicción, porque recuerde, si su cuerpo no está sano y su mente menos, realmente va a ser imposible transmutar su espíritu, y entonces esa trascendencia de la que tanto hablamos, ese despertar de la conciencia, no va a ser posible. Porque la intoxicación que incurre en su cuerpo a nivel físico también es a nivel espiritual. Y recordemos que en el capítulo pasado hablábamos de la composición del cuerpo astral y de cómo la sutileza del cuerpo astral es muy similar en muchos puntos al cuerpo físico, debido a la variación dimensional que tienen estos dos y a la convergencia que tienen. Entonces es importante que usted también lo analice como iniciado, como alquimista, como ocultista, como quiera usted llamarse, incluso como científico, como agnóstico, de que si realmente usted quiere una trascendencia a nivel espiritual, su cuerpo no puede estar contaminado. Es muy distinto utilizar una herramienta como el peyote, el DMT, con un propósito específico, a caer usted en una adicción. Y ya Sergio nos acaba de explicar qué es una adicción y cómo funciona y todo lo que le hace a su cuerpo y cómo se sale de una adicción. Están reemplazando esa sustancia que lo hace adicto por una que tal vez no le haga tanto daño, pero usted debe seguir dependiendo químicamente de una sustancia. Entonces es muy importante caer y tener conciencia de esto, porque esto se trata de la evolución y esto se trata de trascender. Y Sergio, le cuento que algo muy interesante que yo encontré del DMT es que hay muchos estudios científicos que apuntan que en el momento de que morimos en una circunstancia normal, sin traumatismos a nivel de masa encefálica, el cuerpo libera DMT y en cantidades absurdas, en cantidades grandísimas. ¿Podríamos decir que nuestro cuerpo nos droga en nuestros últimos momentos de vida? ¿Qué ha leído? ¿Qué sabe usted sobre esto, Sergio? Claro, es cierto que pues se ha hablado de esto, se han realizado estudios. El problema con estos estudios es que, pues, como se entenderá, es muy difícil estudiar el cerebro humano cuando la persona todavía está viva. Entonces, estos estudios se realizan en modelos animales que, pues, se tiene la certeza de que funcionan bastante similar al humano, específicamente, pues, ratones. Entonces, sí se ha encontrado esto de que se libera DMT en concentraciones altas para posiblemente el cuerpo pues intenta generar cierta mitigación a pues todo lo que está sucediendo, ¿sí? Que es el final de la vida. También pues se ha comprobado que se puede generar DMT mientras se tienen sueños profundos y este podría estar asociado pues a ciertos sueños que nosotros tenemos. Así que es una sustancia que no solo se presenta en el momento de la muerte como tal, sino que también se puede ir presentando en ciertos episodios a lo largo de nuestra vida.
Y esta información es muy importante porque entonces producimos DMT en ciertas circunstancias del sueño. Entonces en ciertos momentos de sueños tal vez muy lúcidos, y hablaremos en otro capítulo de los sueños un poco más profundo, podemos estar totalmente drogados por nuestro organismo. ¿Pero con qué propósito? Porque el cuerpo es la maquinaria de ingeniería más perfecta de la naturaleza. Y no descuide su parte física por irse totalmente sesgado por el ego a la parte espiritual. Mire la filosofía que podemos en este momento hablar e intuir acerca de la información que nos ha dado Sergio. Su cuerpo produce DMT en sus últimos momentos de vida. Básicamente su cuerpo físico ha estado con usted desde el momento en el que nació. Y si usted se quiere ver a sí mismo como una simple conciencia, un simple ente, espíritu, como quiera llamarse, como quiera autopercibirse, se cuenta que su cuerpo está con usted desde el momento que nació y lo está protegiendo tanto que prefiere drogarlo en los últimos momentos de vida para darle una experiencia satisfactoria. ¿Y por qué no? Tal vez es la forma de su cuerpo de decir, de esta no vamos a salir. Esta es la última. Aquí nos despedimos. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué opina, Sergio? ¿Cuál es el propósito de que el cuerpo básicamente quiera drogarlo en sus últimos momentos? Claro, como muchas cosas, pues yo pienso que pues esto es un mecanismo de defensa más que nosotros tenemos, ya que pues como se dice, obviamente no va a ser en cualquier situación, tiene ciertas características específicas esta muerte, ¿sí? Podríamos decir que nuestro cuerpo ya está intuyendo lo que va a pasar, y es una forma de defendernos pues para quizá no preocuparnos o no asustarnos de sobremanera, sino que esta trascendencia sea un poco más satisfactoria. Su cuerpo tratando de darle el último esquema de defensa, tratando de protegerlo una última vez. Pero hemos hablado y hemos escuchado de experiencias cercanas a la muerte. Entonces, cuando hablamos de estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han regresado y que nos cuentan visiones diferentes de lo que supuestamente hay más allá, entonces podríamos intuir que la mayoría de estas experiencias cercanas a la muerte son producto del DMT. Podría decirse que estas personas que van y vuelven, que están unos minutos al otro lado y que llegan a contar experiencias muy marcadas a su religión personal, porque se ha comprobado en las entrevistas, se podría decir que es una experiencia del DMT. Entonces aquí lo tienen, mis queridos y estimados oyentes y seguidores de El Diario del Alquimista, dimetiltriptamina, la droga de los dioses, como se le conoce en muchos lugares. El peyote, la droga de los chamanes. Y vamos a preguntar de una más popular, ya que tenemos a un experto hoy acá en nuestro programa. Sergio, ¿usted qué opina de la marihuana? 9-delta tetrahidrocannabinol, ese principio activo tan importante, que a nivel espiritual y por ejemplo la cultura rastafari se ve muy marcado. Pero ¿qué opina la ciencia? ¿Qué opina Sergio de la marihuana? Bueno, pues ya acá estamos hablando de otro grupo químico, un cannabinol, como bien dijo, y si bien es cierto que pues este también tiene ciertas características psicoactivas, estas son menos fuertes que sustancias de las que ya hemos hablado. Y otra cosa que es cierta pues es que esta quizá ha adquirido una mayor popularidad en nuestra cultura que las otras de las que mencionamos, quizá porque sea más segura, quizá porque sea más fácil de obtener. Esto es algo que va más arraigado a la sociedad y no tanto a las propiedades que posea. ¿Usted opina que la marihuana, con los múltiples beneficios terapéuticos que pues se le han atribuido, también tenga un impacto a nivel espiritual en las personas?
Sí, ciertamente, como ya he mencionado, pues esto depende del entorno y de la mentalidad con la que se asuma su uso.